Bien, amigos, de vuelta a nuestra siguiente entrevista. En esta oportunidad nos acompaña don Saúl Méndez, secretario general del Suntrax. Vamos a hacerle una serie de preguntas y, por supuesto, temas que tratar y abordar con él. Bienvenido en primera instancia, Ricardo y Edna. Creo que tenemos que empezar primeramente en que nos hable acerca de la huelga que se dio hace unos días, que afortunadamente ya se pudo llegar a un acuerdo con la línea 3 del metro. Conocer un poco qué originó la misma, las causas de la misma y cómo llegaron precisamente a ese acuerdo. Bienvenido. Gracias por la oportunidad. A ustedes feliz año, a sus televidentes, quienes nos van a ver por redes, a quienes laboran con ustedes. Bueno, con relación al tema de la huelga por sí no es un objetivo, la huelga es un medio. En este caso se presentó un pliego de peticiones el día 7 de octubre a la empresa ante el Ministerio de Trabajo. La ley dice, el Código de Trabajo, que ese es el procedimiento que tiene que agotarse. Se le da traslado a la empresa, hay 10 días para negociar, se le dio hasta 2 prórrogas de 10 días adicionales y después se abre un margen de 20 días para declarar huelga si no hay acuerdo. Si nos preguntan si queríamos llegar a acuerdo antes de la huelga, la respuesta natural es sí. No se llega a un acuerdo por las posiciones que se tienen y finalmente hay que ejecutar el derecho a huelga, que es un derecho constitucional y también legal, también internacional. ¿Cuáles son las motivaciones del pliego de peticiones? Violaciones al Código de Trabajo, violaciones a la Convención Colectiva, en algunas de sus cláusulas, por ejemplo, el tema del pago de las horas extra, día domingo, día de descanso, día de duelo y fiesta nacional, que siempre hay una disputa ahí permanente entre los empresarios y los trabajadores de cómo se paga. A pesar de estar establecido un Código de Trabajo. A pesar que está establecido en el Código de Trabajo, temas en materia de salud y seguridad, seguridad industrial que también se estaban viendo en el pliego, forma de contratación de los trabajadores. La Convención Colectiva establece un mecanismo en la cláusula 19 que regula cuando tu contrato se vence y sigues laborando. Entonces estas son parte de las demandas que existían en el pliego de peticiones que finalmente concitó la huelga. Debo advertir que el Ministerio de Trabajo, en cabeza de la ministra de Trabajo y la directora regional de Panamá Oeste, violaron la ley y la Constitución. ¿En qué sentido? El día 6 que empezaba la huelga, de una forma arbitraria tiraron una resolución para someter a arbitraje obligatorio este conflicto. Y naturalmente eso no lo contempla ni el Código de Trabajo ni la Constitución Política. Para entender, Saúl, disculpe que le interrumpa ahí, ¿el arbitraje en qué consiste? O sea, ¿esta es la mediación por parte de la autoridad o no? El papel que tiene que jugar el Ministerio de Trabajo en una negociación es de mediador. Pero cuando saca de la ley y de la Constitución un arbitraje obligatorio para una actividad que no es de servicio esencial, se convierte en parte en el conflicto, deja de ser mediador para convertirse en parte del conflicto. Eso fue lo que ocurrió con someter una huelga de esta naturaleza a un arbitraje obligatorio. Es una medida descabellada. Ya en esta misma administración, en el caso de trabajadores del puerto de PCA, hizo lo mismo, ya se le declaró inconstitucional y volvieron a hacerlo. Lo digo porque eso lo que aúna es a más conflicto que solución. Y este es un tema que después vi a la ministra en un medio de comunicación tratando de reivindicar. El derecho del trabajo es claro. Los panameños y las panameñas tienen derecho a huelga y hay excepciones que dice la Constitución que debe regular la ley en lo que son servicios esenciales. ¿Qué es un servicio esencial? Un cuarto de urgencia, por ejemplo, los bomberos, etcétera, la seguridad, esos son servicios esenciales, pero no la construcción. Y entonces, obviamente, esa es una medida que aúna a más conflicto que solución. Ahora, ¿cómo se logró, como preguntaba Edna hace un momento, establecer este acuerdo? Bueno, entre las partes. Ante esta figura, ¿no? Que está... Entre las partes, porque por un lado el sindicato ejerció su derecho legítimo a huelga, como establece la ley y la Constitución, y por otro lado la empresa, que ya veníamos negociando, tuvimos que ponernos de acuerdo en los puntos que estábamos debatiendo para poder levantar la huelga. Y en efecto, 4 días después de haber levantado la huelga, se llegó a un acuerdo, porque lo que dice el código es que cuando a ti te violan tu derecho tienen que restituírtelo, pero además deben resarcir el daño. En este caso, si me dejaste de pagar, tienes que pagarme. Claro. Si no me das equipo de seguridad, tienes que darme. Si el contrato está mal hecho, tienes que elaborar uno mejor. Entonces, en ese sentido se llegaron a acuerdos para atender las demandas que teníamos y sobre la base de eso, entonces establecer también mesas de trabajo
frente a otros temas que hay que seguir trabajando y elaborando entre la empresa y el sindicato. Y eso fue lo que ocurrió finalmente. Y reitero, si fuese por deseo, hubiésemos querido llegar a un acuerdo antes de la huelga. Pero bueno, sí, no fue así. Ahora, Saúl, siendo la huelga un derecho, sin lugar a dudas, hay descontento cuando precisamente se afecta el derecho de otras personas y específicamente se afectó a personas que necesitaban llegar al Hospital Santo Tomás, por ejemplo, y no pudieron llegar a razón de que estaba esa vía bloqueada. ¿Eso de alguna manera pudiera en el camino mediatizarse, resolverse? Porque, hombre, el pueblo somos todos. La verdad es que no sé de qué me estás hablando, porque la huelga era en la línea 3 del metro, eso está en el oeste. Pero es que se señaló ese día que estaban cerrando trabajadores del área allí en Santo Tomás. Hubo una acción del sindicato en solidaridad con los trabajadores de línea 3 del metro y se hizo en todo el país. En efecto, la medida fue una medida dura frente a una violación como la pretender borrar el derecho a huelga. Y ese día sí hubo un cierre total en todo el país que realizamos en respuesta a la situación que había generado. ¿Quién es el responsable de eso? La ministra de Trabajo. Si ella no hubiera sacado ese arbitraje ilegal, inconstitucional, nadie cierra la calle. En este país todo el mundo cierra calle. Cierra calle por agua, cierra calle porque la escuela no funciona, cierra calle porque se le debe plata a alguien. En fin, el cierre de calle es una herramienta de lucha que tiene el pueblo panameño y se ejecuta en el momento que sea necesario. Sería interesante. No es un deporte, sí, no es un hobby, no es porque alguien durmió mal, sino porque algo motiva eso. Entonces discutamos qué motiva el problema y encontramos la raíz de lo que generó esa situación. Fíjese que yo siempre he dicho que deberían cerrarle a los responsables, a los que tienen que tomar decisiones, no al pueblo, porque afecta realmente a la gente humilde que perdió su cita ese día que iban al Santo Tomás. Yo recibí mucha gente quejándose de que no pudieron llegar a citas que les cuesta, ¿eh? Y yo digo, pero ¿por qué no le cierran a los tomadores de decisiones? Y en ese caso, antes, Saúl, porque me gustaría reforzar la idea de Edna también, y llevamos años hablando, obviamente, de todo esto, haciendo docencia también para que la población, como empezaba Saúl explicando, la figura de una huelga, la figura del arbitraje, ahora entendemos un poco mejor cuando se está hablando de esto, qué connotación tiene. Sin embargo, cuando, y es oportuno, porque si no le preguntamos, la gente va a decir, ahí lo tienen sentado y nadie le pregunta. Claro. Pero hay afectaciones, muchas veces, Saúl, de personas que dicen, a mí me costó un año conseguir una cita para una cirugía o para que me atiendan, porque sabemos también que el sistema de salud es un desastre. Total. Y que se está, pues ahora vamos a hablar un poquito acerca del tema, con las reformas. Sin embargo, ¿habría una mea culpa, Saúl, en algún momento? ¿Cómo lo ves cuando la gente reacciona? Esa misma gente que es humilde, sí, que está tratando de buscar algún tipo de respuesta a un padecimiento de salud, que tampoco se despierta ese día a hacer turismo, se despierta y que, a ojo, buscar una puede respuesta. estar totalmente de acuerdo con las luchas de ustedes. Sí. Totalmente Bueno, de acuerdo, pero tenemos se que buscar, pierde cuando... yo parto del hecho que hay que buscar los responsables de esto. Si en este país hubiese ley y orden, un ministro que hace una cosa como la que hizo debiera responderle a la gente por eso. Pero como en este país los delincuentes de cuello blanco se pasean como le da la gana, gobiernan como le da la gana y no hay solución a la gente, entonces la gente ha buscado como una forma de encontrar su desahogo y soluciones, cerrar la calle. El día que eso no ocurra, entonces no habrá necesidad de cerrar calle. Y reitero, eso no es una patente de Suntra, es de quien no tiene agua, de problema en la escuela, etcétera, etcétera. ¿Por qué la gente sale? Eso es lo primero que tenemos que buscar. Si la huelga se hubiese desarrollado, que era lo que dice el Código de Trabajo, el Ministerio estaba obligado a llegar a las 7 de la mañana a poner los sellos, esperar 24 horas si la empresa pedía un conteo. Si lo pedía, había que hacerlo y los trabajadores tenían derecho a votar en secreto si apoyaban o no la huelga. Eso dice el Código de Trabajo, pero cuando tú violas la ley, entonces eso te obliga a tener que dar una respuesta de la misma naturaleza, de fuerza, para enfrentar el problema, y eso fue lo que concitó. ¿Por qué? Porque un conflicto que se estaba dando en un proyecto pudo convertirse en un conflicto nacional, porque ya usted no está tocando un derecho cualquiera, usted está tocando un derecho universal. ¿Qué derecho? El derecho a huelga. Entonces eso hace que la organización, en efecto, tome decisiones más duras frente a problemas de esa naturaleza. ¿Qué debió haber ocurrido? Bueno, los trabajadores de la línea 3, una vez ejercitaban su derecho a huelga, se mantenían en los centros de trabajo, como se mantuvieron normalmente durante los 4 días de huelga. Entonces, yo sí creo que
que si hubiese leyes en este país, personas que toman decisiones de esta naturaleza deberían responder, y deberían responder a las personas que han afectado por la decisión que han tomado, porque fueron ellos los que generaron este problema. Lo nuestro es una reacción a una conducta fuera de la ley y fuera de la Constitución. Ahora, ¿desde cuándo venían, de acuerdo a la posición que ustedes tienen, de violaciones a los derechos de los trabajadores, la empresa incumpliendo con los mismos? El pliego de peticiones se presentó el 7 de octubre, la huelga empezó el 6, podríamos hablar de 3 meses, sin temor a equivocarnos, de que 6 de enero me refiero, en que estuvimos negociando todo ese periodo. No se pudo lograr un acuerdo antes, lamentablemente por las posiciones que tenía la empresa, que eran bastante inflexibles, pero se logró un acuerdo una vez se realizó la huelga, que es lo que dije hace un rato, la huelga es un medio y no es un fin. El fin era llegar a un acuerdo, resarcir los daños y que se te respete tu derecho. Eso es lo que dice el Código de Trabajo y lo que dice la Constitución en esa materia. Ahora vamos a pasar a otro tema, porque en lo próximo se habla, bueno, hoy estábamos comentando que se espera el próximo viernes hacer la aprobación del primer bloque de reformas a la Caja de Seguro Social. Hemos escuchado aportes, obviamente lo presentado por el Ejecutivo, y los aportes que han hecho diferentes bancadas, algunos de acuerdo o no con algunos puntos planteados. La posición, pues en este caso de Saúl como un líder de un movimiento, de una organización sindical en el país, no sé si decir la más grande, o puedo sin temor a equivocarme decirlo, ante lo que se ha presentado y el proceso cómo se ha llevado y lo que hasta ahora se ha escuchado, pues se va a aportar, porque todavía obviamente no sabemos qué es lo que se va a aprobar. Bueno, mira, este es un tema que primero se trató de imponer, que ese es parte de los problemas que generan los conflictos sociales. El gobierno llamó una supuesta mesa de trabajo que después convirtió en mesa de escucha. Tú vas, dices lo que quieres y yo te escuché. Eso no funciona así. Cuando tú vas a tratar temas de esta envergadura, tú tienes que obligatoriamente debatir, discutir, aceptar propuestas y tratar de buscar consenso. Eso no lo quiso hacer Mulino. Él presentó un proyecto de ley que hemos rechazado en su totalidad por lo grave que representa ese proyecto de ley para los que trabajan. Todos los que estamos aquí vamos quizás a depender de una pensión al final de nuestros días productivos, y resulta ser que el modelo que quieren profundizar con el proyecto presentado por Mulino es un modelo fracasado. La OIT ha hecho un estudio con la Asociación Internacional de Seguridad Social, que es otro organismo internacional, en el que los modelos de privatizar las cuentas de los trabajadores, crear cuentas individuales, entregarlas a las AFP, que se llaman administradora de fondos de pensiones, a los bancos, eso en todo lugar que se hizo, en América Latina y Europa del Este, fracasó. Pero no es obligatorio, dice. Es obligatorio. ¿Quién se quiere someter? No, eso es obligatorio por el proyecto de ley presentado. Entonces eso lo hemos rechazado, hemos hecho propuestas de los movimientos populares. Ejemplo, nosotros presentamos a través de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente propuestas en la asamblea concurridas que se le entregó a la Comisión de Trabajo. Hemos estado dándole seguimiento a esto. Ahora se habla de distintas bancadas han presentado propuestas. Ayer creo que la que creó sensación fue la de Vamos y la de PRD, concretamente en un movimiento político, y nosotros lo que esperamos es que el consenso no es entre los políticos. Aquí necesariamente el consenso tiene que ser con quienes trabajan, tiene que ser con quienes están organizados a nombre de los trabajadores. No me estoy refiriendo solo a Suntra, me estoy refiriendo a los docentes, me estoy refiriendo al sector salud, me estoy refiriendo a todos los que trabajamos público y privado para atender esta situación y que salga una ley que realmente represente los intereses de quienes van a recibir pensiones. Porque hasta ahora, y esto es claro como el agua, Mulino dijo que su proyecto de ley era para salvar el sistema financiero. ¿Qué es el sistema financiero? Los bancos. ¿Qué otro componente tiene? La asegurada de fondos de pensiones. Y ningún sistema de pensiones en el mundo se creó para salvar ningún sistema financiero. Aquí tenemos que discutir seriamente cómo mejorar las prestaciones en materia de lo que se recibe en pensiones, cómo mejorar la atención médica, cómo mejorar la entrega de medicamentos, los estudios que se requieren. Cuando un trabajador cae en un riesgo profesional o sufre una enfermedad profesional, eso es lo peor que hay, es todavía más caótico. Eso tiene que atenderse y resolverse, y tenemos que discutir la autonomía real de la Caja de Seguro Social. Pero el proyecto de Mulino no recoge eso, es la antítesis de lo que acabo de decir, y por eso lo hemos rechazado. Ahora, hay 7 propuestas presentadas por distintas bancadas. Eso implica que usted tiene que hacer un esfuerzo
extraordinario para ver cómo concilia esas 7 más las que presentamos nosotros. Vamos a ver para ese viernes buscar cómo que va a qué ser. pasa. De hecho, Porque ya además la la pelota potestad de está en ellos. la cancha de la Exacto. asamblea. Fíjense, la potestad puede ser del que usted quiera. La potestad de hacer ley es de la asamblea. Pero el 2023 hicieron un contrato con la mina que todo este pueblo rechazó. Y este pueblo está rechazando la propuesta de Mulino. Así que ya O sea, esa que se va a estar historia... atentos a lo que pase el viernes para poder... Ya esa historia de que yo hago la ley que a mí me da la gana, ya eso cambió en este país. Este pueblo ya entendió que él vota y manda y que los temas nacionales tienen que tener discusión seria y que represente los intereses de la mayoría, no de los grupitos, no de los bancos ni de la aseguradora de pensiones. Entonces ahí es donde está este tema, que es un tema crucial para los trabajadores. Siendo eso así, don Saúl, la pregunta que se impone es precisamente usted qué mensaje, qué expectativa tiene usted de la Asamblea, el órgano legislativo, que ahora, reitero, tiene la pelota en su cancha y les corresponde pues trabajar de manera consensuada, escuchar, pero escuchar de verdad, como bien dice usted, para lograr una ley que sea beneficiosa para todo el pueblo panameño. Bueno, yo creo que el consenso tiene que ser con el pueblo panameño. El consenso no puede ser entre bancadas, ni entre partidos, ni entre gobierno y asamblea. El consenso tiene que ser con la sociedad. Y ese es mi mensaje. Si bien es cierto, se está, y creo que eso podemos reconocerlo, se ha escuchado a todo el que ha pasado, pero usted sabe, aquí se presentó un proyecto de ley de 212 artículos, y a usted le dio 15 minutos para ir a hablar de eso. Eso utilicé yo, 15 minutos para hablar de 210 artículos. Eso es imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque tú lo que puedes hacer a grandes rasgos es un planteamiento general. Entonces nosotros esperamos que en realidad el consenso sea con la sociedad y no entre los politiqueros de siempre, que ya sabemos cuáles son los resultados. Ahora, Saúl, entre líneas, porque aquí obviamente la experiencia lo obliga así. Lo que está expresando en este momento es que lo que ocurra el viernes van a estar atentos porque no van a estar de acuerdo que sea allí donde se tome la decisión, independientemente de que o cuál es la interpretación que no, fíjese que yo creo que no. Yo lo que creo es que primero eso no se va a aprobar el viernes. Eso es lo que yo creo, porque yo acabo de explicar cuántas propuestas hay. Se supone que están discutiendo un bloque de 51 artículos y 7 personas propusieron, por ejemplo, en el artículo 1, uno puso A, B, C, D, E, F. Ok, esas 7 propuestas que están ahí, ¿cómo entra la propuesta que hicimos nosotros? El movimiento popular. Y si se va a buscar consenso es entre todos y nada más no entre ellos. A eso es lo que yo me estoy refiriendo. Y eso lo hemos dicho desde que se empezó a discutir esto. Mulino no quiso tener un debate de cara al pueblo y abrir la posibilidad de que lo que fuera a la asamblea fuera un consenso previo. Ha presentado a la asamblea con términos que le fracasaron, porque en la asamblea han entendido quienes están allí y han analizado lo que ha ocurrido 22-23, de que aquí primero no hay respuesta a las grandes necesidades del pueblo y segundo nadie puede venir aquí y decirnos a todos yo soy el único que tengo la razón. El único que ha presentado propuestas soy yo. Y técnicas. Eso es falso. Eso lo dijo Mulino y es falso. Nosotros hemos presentado propuestas y la hemos sustentado técnicamente. CONATO presentó su propuesta y la sustentó técnicamente y otras organizaciones, los profesores, etcétera. Lo que pasa es que en este país, cuando es lo mismo de siempre, toda la política pública va dirigida a enriquecer a los más ricos y a empobrecer a los más pobres. Entonces eso tiene que cambiar y de eso está cansado todo el mundo. Esa es la realidad que estamos viviendo. Si yo estoy describiendo algo que no es Panamá, entonces yo me retractaría. Pero todo el que tiene conciencia de qué pasa en Panamá sabe que las políticas públicas apuntan a beneficiar a las minorías y a empobrecer cada vez más a la mayoría, y eso está mal. El tiempo nos venció, lamentablemente, Saúl, pero habían temas interesantes. El tema de la mina, obviamente, es uno que definitivamente mencionó, y las cosas que ha dicho el presidente Trump últimamente, el presidente electo, porque todavía no ha tomado posesión, pero habrá oportunidad. Siempre Lo de Trump hay que ver la agenda. Lo de Trump hay que rechazarlo categóricamente. ¿No? Trump no tiene nada en Panamá. El canal es de los panameños. Se le ha perdido. El pueblo panameño tiene autodeterminación, tiene soberanía sobre su territorio, aguas marítimas y espacio aéreo. Trump no tiene nada en Panamá. Gracias por la oportunidad. Gracias, Saúl. Bienvenido siempre.